Yo quiero ser un hombre que refleja la gloria de Dios. Buscamos en nuestras Biblias, aquí en el Génesis, capítulo 6. Allí tendremos la lectura de la palabra del Señor, aunque usaremos también capítulo 7 y usaremos también Hebreos, capítulo 11. Pero vamos a leer ahora los versículos del 5 al 8 del capítulo 6, donde dice la palabra: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a dar gracias. Señor, gracias por tu palabra y por la verdad que está en ella y que ella contiene. Tu palabra es verdad. Oh Dios, te ruego que en esta mañana esa verdad de la palabra llegue a nuestras vidas con tu poder y tu gracia. Nos declaramos insuficientes, humanamente, espiritualmente hablando, para predicar tu palabra, pero sabemos que tu Espíritu Santo, Jesús en nosotros, nos hace suficiente para que nosotros podamos, oh Dios, hablar de tu palabra. Padre, danos competencia para poder hacerlo. Hazme un ministro competente hoy nuevamente para traer tu palabra a tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero ser un hombre que refleja la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, la historia de Noé y el diluvio nos presenta uno de los momentos más críticos de la historia de la humanidad. Pudo ser el fin y usted y yo no estaríamos hoy aquí. La Biblia dice que con una determinación tremenda, después que Dios vio la maldad de los hombres en la tierra, Él dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres y toda la creación. Pero Noé, y aquí está la diferencia, halló gracia ante los ojos de Jehová. La Biblia nos muestra la determinación de Dios de barrer a la humanidad y a la creación totalmente a causa de la maldad de los hombres, que era mucho en la tierra. Pero Dios es justo y la Biblia nos enseña que no dejará padecer al justo con el impío. El estilo de vida, el carácter de Noé como hombre rendido a Dios cambió el rumbo de los acontecimientos. Un hombre rendido a la gloria de Dios, un hombre bajo la gracia de Dios en obediencia, fe, conducta, carácter, cambió la historia de la humanidad. Lo que quiero predicar en esta mañana es que la humanidad necesita hombres así. La humanidad necesita creyentes así. Necesita hombres y mujeres con esa conducta, con ese carácter. La humanidad necesita hombres que reflejen la gloria de Dios. La humanidad necesita hombres y mujeres que reflejen la gloria de Dios. ¿Qué distingue a estos hombres? Los que reflejan la gloria de Dios tienen integridad, viven en obediencia y practican una vida de fe. Veamos esto en Noé. Dice la Biblia allí en el versículo 9, Noé, cuando después dice Noé halló gracia ante los ojos de Dios, dice: estas son las generaciones de Noé. Y dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Mis queridos hermanos, quiero leerles distintas traducciones, versiones bíblicas sobre este pasaje. La Nueva Traducción Viviente dice: Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Ven cómo dice que caminaba con Dios, andaba en íntima comunión con Dios. La Nueva Versión Internacional de la Biblia dice: Noé era un hombre justo y honrado entre su gente.
Cuando dice perfecto en sus generaciones, honrado entre su gente. La Nueva Traducción Viviente había dicho, una persona intachable entre todos los que vivían en la tierra. Después, la Nueva Versión Internacional dice, siempre anduvo fielmente con Dios. La Biblia de las Américas, una muy buena traducción que uso mucho, dice, Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Perfecto en sus generaciones, entre la gente que vivió con él, en las generaciones que pasaron mientras él vivió todos esos años que vivió, más de 600. Y dice, Noé andaba con Dios. Hermano, la palabra íntegro tiene que ver con completo, libre de mancha, por eso dice intachable la Nueva Traducción Viviente. Sobre la integridad de Noé, el versículo 9 dice, varón justo. En un comentario de la Biblia de las Américas a esta palabra dice, esta palabra justo en hebreo describe a una persona que por fe vive en obediencia a la ley de Dios. Era un hombre justo, era un hombre que vivía en justicia. Dice después también, perfecto en sus generaciones, entre la gente de su tiempo, entre sus contemporáneos. Noé resaltaba por una conducta de vida intachable, honrada. Era un hombre que tenía una integridad tremenda. Y también dice, con Dios caminó Noé. Me encanta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Anduvo en intimidad con Dios, una vida cercana a Dios. La Biblia nos llama a ser seguidores de Dios. Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. La Biblia dice que Jesús dice, yo soy el camino, hay un camino. Somos llamados a andar en el camino de la vida, que es estrecho, que es angosto. Pero el cristiano tiene que moverse en la vida. Noé caminó con Dios, como lo había hecho su antepasado Enoc, que no vio muerte, por vivir en esa íntima comunión y estrecha relación con Dios. Hermano, el caso de Noé no será la única vez en que Dios se reserva a un hombre de carácter íntegro, o un remanente fiel, íntegro también, con un carácter semejante al de Dios, que refleja la gloria de Dios, para hacer la diferencia entre el futuro de la humanidad que sea puro estiércol, o un futuro de gloria que traiga esperanza y fe a los que vivimos en esta tierra. La integridad de un hombre o de un remanente marcó la diferencia con José en Egipto, con Daniel y sus amigos en Babilonia, con los 120 cristianos del aposento alto, con los 2 testigos o los 144.000 en el Apocalipsis, con aquellos de las vestiduras blancas que pasaron por la gran tribulación y se dejaron decapitar, con los que hoy vivimos en esta tierra. La integridad de un cristiano puede hacer la diferencia. Ahí está Dios sentado en su trono, hermano, y dice, y ve la tierra y dice, wow, qué cantidad de maldad hay en la tierra. Yo no creé a los seres humanos para ser malos. Adán fue creado para hacer el bien, para ser bueno. Y le fue dada a Eva para que viviera en comunión con Dios. Pero ahí está Dios mirando la tierra en su maldad. Y Dios está determinado a destruir. Pero hay un hombre allí en la tierra llamado Noé. Que ese hombre es justo. Ese hombre es perfecto en sus generaciones, un hombre honrado. Ahí hay un hombre diferente, que vive en intimidad con Dios, que camina en integridad con Dios. Y Dios dice, no perecerá el justo con el impío. Y cambia todo, cambia todo. Y no es que Dios no sabía que existía, sino que Dios está mostrando cuán determinado estaba. Y cuánta diferencia hizo un hombre íntegro en su generación. Queridos hermanos, Dios quiere que vivamos en integridad. Estamos viviendo un tiempo difícil en el mundo. La maldad se ha multiplicado y sabemos que la maldad se multiplicará tanto que el amor de muchos se enfriará. Y sabemos que a causa de esa maldad, Dios un día vendrá, Jesucristo regresará a la tierra y habrá juicio sobre esta generación. Pero nosotros estamos llamados a cambiar el curso de la historia con nuestra integridad, con nuestro estilo de vida.
que refleja la gloria de Dios. La humanidad necesita hombres y mujeres que reflejen la gloria de Dios. ¿Qué otra cosa distingue a estos hombres? Los que reflejan la gloria de Dios viven en obediencia. Viven en obediencia a Dios. Dice la Biblia que Dios determinó el fin de aquella generación, pero Noé hizo la diferencia. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, construye un arca. Parecía que el mundo iba a terminar, pero Dios va a salvar a esta familia y va a recomenzar desde una buena familia otra vez la historia de la humanidad. Así que Dios le dice, construye un arca. Y dice la Biblia que Noé obedeció al Señor. Allí en el versículo 22 de este capítulo 6, después que Dios le dio todas las orientaciones de cómo debía ser el arca. Miren, Dios fue al detalle, hermano, al detalle con la construcción del arca. Todas las medidas, todas las habitaciones, la puerta, la ventana, todos los detalles se los dio, el tipo de madera, el tipo, todos los materiales que iba a usar. Dios fue específico. Y dice la Biblia en el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Habían cosas que Dios mandó ahí que estaban complicadas, como tomar especies de animales y traerlos. Está complicado. ¿Cómo saco yo ahora con un lazo enlazar los animales? Él confió. Él solamente tenía que obedecer y obedeció. Hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Y dice después en el capítulo 7, versículo 5, ahí seguido casi. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. En su relación con el hombre, Dios siempre ha demandado obediencia. El pecado de Adán fue desobediencia. El pecado en que nosotros vivimos hoy es desobediencia. Dios dio una ley. Dios espera que nosotros hagamos cosas. La Biblia está llena de mandamientos. Dios espera de nosotros compromisos de obediencia. Dios, hermano, es un Dios de ley. De Dios es la ley. De Dios es el mandamiento. De Dios es el precepto y de Dios es la ordenanza. Del hombre, el obedecer. En la relación del hombre con Dios, la obediencia tiene un carácter distintivo, tiene características distintivas a otras relaciones de obediencia. El que con Dios obedece es el que triunfa. En el mundo nuestro tal vez el que obedece es el que es humillado a veces. El que obedece es el que trabaja para otros. El que obedece en muchos lugares no tiene la ganancia, porque el mundo es esclavizante. Pero Dios es liberador. La obediencia que Dios demanda es como la de un padre a un hijo, que es muy diferente a un empleador con un empleado o a un dueño con un siervo, con un esclavo. Es la de padre a hijo. Cuando un padre espera obediencia de sus hijos, es porque ese padre le está enseñando a sus hijos el buen vivir, le está garantizando enseñanzas para su futuro triunfo en la vida, para que sea alguien de bien, para que obtenga éxitos, para que alcance metas que desea alcanzar después, para que tenga una vida en disciplina y cuya disciplina de vida le ayuda a tener una vida exitosa. Con Dios el que obedece triunfa, el que obedece crece, el que obedece vive mejor, el que obedece tiene gozo, tiene riqueza, tanto materiales como espirituales, tiene vida abundante. El que desobedece y cuestiona el mandamiento y a Dios, el mandamiento que Dios dio o tuerce a su conveniencia la palabra estricta de Dios, ese es abatido, cae continuamente. Su vida es un lamento, frágil en todos los aspectos de la vida y su fin será fin de dolores. Lamentable, pero es así. Lo vemos en la Biblia y yo lo he visto continuamente en la vida de muchos creyentes. Hace un tiempo estuve aconsejando a una persona y me hablaba de todos los fracasos que ha tenido en su vida y al mismo tiempo me estaba hablando de una decisión que iba a tomar acerca de su futuro, que era cuestionable con la palabra de Dios. Yo le dije, has estado toda tu vida tomando decisiones por ti mismo y has fracasado continuamente y estás hecho un lamento, una lágrima y no tienes éxito en nada. Y ahora también quieres tomar otra nueva decisión alejado de la verdad de Dios y piensas que vas a tener éxito.
hasta que no determines obedecer completamente la palabra de Dios. Creer por fe que es mejor creerle a Él que a ti mismo, a tu corazón. Que Dios es veraz y tu corazón es engañoso. Que verdaderamente vas a confiar más en Él y en sus preceptos que en tus propios ideales. Entonces tendrás éxito en la vida. Noé obedeció sin cuestionar. En la Biblia hay personas que obedecieron cuestionando, como Moisés, que en 5 ocasiones trató de evadir, pero al final terminó obedeciendo. A Dios le interesa la obediencia. Jesucristo lo enseñó cuando dijo en una parábola acerca de 2 hijos que tenía un señor. Y el Señor le dijo a los hijos, vamos a trabajar al campo hoy. Y uno dijo, yo no iré. Y el otro dijo, iré. Pero dice Jesús que el que dijo que iba a ir al final no fue. Y el que dijo no iré, después pensó y dijo, caramba, estoy haciendo mal, voy a ir. ¿Quién hizo la voluntad de su Padre? Dice Jesús. ¿El que lo dijo o el que lo hizo? Hay ocasiones en que nosotros tal vez decimos, no puedo obedecer eso, pero al final reflexionamos, nos damos cuenta del error y vamos a obedecer. Ese es el que hace la voluntad de su Padre. Moisés puso pretexto, pero al final obedeció. Y obedeció muy bien. Noé, sin embargo, ni siquiera cuestionó a Dios. Fue y hizo lo que Dios le mandó. Él hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La obediencia lo salvó a él, a su familia, preservó los animales y salvó mi vida y la tuya. Salvó a la humanidad. El mandato de Dios parecía imposible de cumplir, hermano. Construir un arca tan grande, encerrar en ella los animales, navegar. Pero Noé obedeció. Ese era un proyecto de Dios. Su parte era obedecer. Era Dios el que estaba llevando toda la situación. Dios iba a hacer el diluvio, Dios iba a bendecirle con el arca. Dios había hecho la madera con la que iba a hacer el arca. Dios había construido, había fabricado todo lo que él necesitaba allí. Dios había creado los animales. Dios tenía un proyecto para el futuro que trascendía a Noé. Noé murió hace tantos años y Dios sigue trabajando en el mismo proyecto con el que unió a Noé. Somos parte de un proyecto eterno, hermano, no un proyecto de ahora de 2 días. Somos parte de un proyecto que trasciende la historia de la humanidad, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Y allí a nosotros lo que nos toca es obedecer en este proyecto grande de Dios, la parte en que tenemos nosotros que construir el pedazo que nos toca. Obedecer. ¿Sabe? A veces Dios, los proyectos que tiene, nos superan. En ocasiones sus órdenes parecen incluso a veces hasta ridículas. Un arca. Noé vivía en una zona seguramente semidesértica. Lo más probable que donde Noé vivía lejos del mar. Había visto tal vez un río. Parecía un mandamiento extraño. Podemos ver eso también en la historia de la humanidad muchas veces. Gedeón, que tiene 30.000, pero Dios le da mandamiento y al final termina con 300. Naamán, el leproso, se le dice, báñate 7 veces en el río Jordán. Él mismo dijo, esto es algo ridículo. A veces los proyectos de Dios nos superan tanto que nos parecen ridículas sus órdenes. Pero hermano, no importa cuán ridículas parezcan, nuestra meta es obedecer. Porque Él tiene un proyecto grande y nosotros lo vemos en cada una de esas cosas. También a veces los mandamientos, las órdenes de Dios son sublimes. Por ejemplo, al gadareno Dios le dice, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¡Wow, hermano! Tremendo. A los discípulos le dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. A nosotros nos dice que nos ha dado poder del Espíritu Santo para ser testigos. Nos da mandamientos sublimes, hermano. Como nos gustan esos mandamientos sublimes. Ir y predicar, ir y enseñar. Pero hay otros mandamientos. Obedecer interiormente el mandamiento de Dios, que tiene que ver con integridad, es un poco más complicado. Pero tenemos que obedecer, hermano. Tenemos que obedecer. El ejemplo más grande de obediencia nos lo dio Jesucristo. En las limitaciones que Él mismo se impuso en su encarnación, la Biblia dice que siempre enfatizó en que estaba sujeto a la voluntad de Dios, a la voluntad de su Padre. Getsemaní es el punto más alto de esa obediencia, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Por eso es que el libro de Hebreos dice que el pensamiento de Jesús aquí es: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Tu voluntad me ha agradado, dice el salmista. No es posible reflejar la gloria de Dios sin obediencia, hermano. Jesús fue el resplandor de la gloria de Dios por una cuestión de que Él era Dios mismo y poseía la divinidad, pero también fue un resplandor de la gloria de Dios por su estilo de vida en este mundo. Su obediencia al Señor como su Padre en su voluntad. Hebreos 11:7 se nos dice que Noé obedeció el mandamiento porque tuvo temor de Dios. Lo obedeció porque tuvo temor de Dios. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. El temor de Dios está muy ligado a la obediencia. Hermano, la humanidad necesita hombres y mujeres que reflejen su gloria. Hombres y mujeres comprometidos en obedecer al Señor. Obedecer al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Obedeceré. Tercer punto, hermano, fe. La humanidad necesita hombres y mujeres que reflejen la gloria de Dios. Y se distinguen también estas personas por tener una fe en Dios especial. ¡Fe! Hebreos 11:7. Hebreos 11:7, la palabra de Dios es maravillosa allí describiendo a los grandes héroes de la historia de la humanidad, héroes del cristianismo. Y sobre esto dice allí el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Heredero de justicia que viene por la fe. Mis queridos hermanos, cuando voy al diccionario bíblico, nuevo diccionario bíblico de la editorial Unilit, dice sobre fe: gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en Él y confiar plenamente en sus promesas. Confiar plenamente en sus promesas. Dios le hace un llamado a Noé acerca de que él tiene que construir un arca, pero le promete que va a salvar a su familia. Le promete a Noé que él se va a salvar allí junto con su familia y que él recomenzará la historia de la humanidad con él. Y Noé cree. No solamente es una cuestión de creer que va a venir el diluvio, no, él cree que se va a salvar del diluvio. Él cree. Noé era íntegro, obedeció el mandamiento de Dios, porque tuvo temor de Dios. Y todo lo que pudo hacer, lo hizo por una fe total a Dios. Hermano, la fe de Noé no comenzó cuando Dios lo llamó para hacer el arca y tuvo fe en hacerla. No, Noé era desde antes un hombre de fe. Porque ¿qué llevaba a Noé a ser un hombre justo? A vivir y caminar con Dios en integridad y en plena comunión con Él, en intimidad con Él. ¿Qué llevaba a Noé a ser un hombre honrado entre sus generaciones? La fe, hermano, la fe. Fue la fe. Dice la Biblia que la fe, hablando de ella ahí en el mismo libro de Hebreos, que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción estaba en él desde antes, hermano. Noé andaba con Dios por fe, era justo andando en integridad y justicia en un mundo perverso y hostil a Dios y a su justicia por fe. Pero más que todo, su fe le hacía creer que la palabra que Dios había hablado sobre el diluvio y sobre el arca era veraz y sobre su salvación se cumpliría. La promesa de salvación para él sería eficaz. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No veía nada. Cuando no empezó a construir el arca no se veía ni una nube, hermano, ni una nube se veía. Pero él creyó que el mundo sería inundado por el agua, que él se salvaría con su familia y que Dios cumpliría sus promesas. Él lo creyó. Sin fe es imposible reflejar la gloria de Dios. Es imposible, hermano. Es imposible. Nosotros no reflejaríamos jamás lo que es Dios en nosotros mismos si no creyéramos primeramente que hay Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Y es imposible vivir una vida distinta. Una vida que refleje su gloria, que cree sus promesas, que sabe que es verdad, que Él bendice al justo, que Él cuida de ti, que no te deja ni te desampara en medio de una generación maligna que quiere incluso convertir en leyes maldades, que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Nosotros estamos aquí ahora y Dios nos quiere ver como hombres de fe, mujeres de fe, que hagamos una gran diferencia, porque reflejamos su gloria y eso puede cambiar muchas cosas en la historia que nosotros estamos viviendo y la que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos. Mis queridos hermanos, quiero concluir recapitulando lo que hemos estado hablando. La humanidad necesita hombres y mujeres que reflejen la gloria de Dios. ¿Qué distingue a estos hombres? Los que reflejan la gloria de Dios tienen integridad, viven en obediencia y practican la fe. Este está siendo un momento clave de la historia de la humanidad. 2020, 2021. Nos ha tocado vivir una crisis mundial que cambiará el rumbo de la historia. Según dicen muchos especialistas, vaticinan que después de la pandemia esta, la vida de este planeta será diferente. ¿Quién moldeará esas diferencias? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? Las leyes de los gobernantes, que ahora quieren legalizar el aborto en casi todos los países, la ideología de género, que no es otra cosa que la multiplicación de lo antinatural que Dios condena y por lo cual Dios incluso destruyó ciudades. ¿Qué hará la diferencia, hermano? ¿Quién moldeará el futuro? ¿El miedo o la fe? ¿La maldad del mundo o la integridad de los hijos de Dios? ¿La fe de los hijos de Dios? ¿La obediencia de los hijos de Dios? ¿Hacia dónde mirará el mundo para el futuro? ¿Continuar en su maldad o reflexionar sobre su maldad? La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, en el versículo ese 8, capítulo 6 de Génesis. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Quiero enfatizar algo aquí. Hemos dicho Noé era un hombre íntegro, justo, que caminaba con Dios, que tenía esa intimidad con Dios, que era honesto, era perfecto en sus generaciones. Pero Noé, aún así, no era un hombre exento de pecado. La Biblia nos enseña que Noé no era suficiente para ser justo en toda la medida delante de Dios. El resto de la Biblia nosotros lo encontramos. También Noé era un pecador. También necesitaba la gracia de Dios. La Biblia enseña claramente en el libro de Romanos capítulo 3, no hay justos ni aún uno. Así que Noé no fue justo en toda la totalidad de la demanda de justicia de Dios. Noé no era un hombre sin pecado. No, el único sin pecado en esta historia ha sido Jesucristo. Noé tenía pecado. Por eso la Biblia, antes de decir que Noé era perfecto en sus generaciones, que no era justo y que caminaba con Dios, antes de decir eso dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Se antepone la gracia. Se antepone la gracia porque Noé halló gracia delante de Dios y nos enseña la Biblia esa verdad. Cuando dice allá también en Hebreos 11 que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, entre los cuales estaba Noé. Ahora, ¿por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? No solamente por el hecho de la bondad y la gracia inmerecida que Dios nos da, sino porque Dios observa desde el cielo a un hombre que quiere vivir en integridad, que busca vivir en integridad, que anhela ser perfecto, que busca la honestidad, que vive en intimidad con Él, que falla. En medio de eso no puede ser perfecto en todo y falla, y Noé falló, y nosotros vemos incluso después del diluvio, Noé volvió a fallar otra vez, cometió pecado. Aquel es el momento en que tomó mucho vino, lo que pasó con Can. Bueno, esa historia que usted seguramente ha leído, conoce, si no, léala en la Biblia. Pero ahí estaba la gracia de Dios observando a un hombre esforzándose por querer hacer conforme a la verdad de Dios. Dios no es injusto, hermano, para olvidar la obra de amor que los cristianos hacen.
Yo no soy perfecto. Yo tengo pecados en mi vida. ¿Y qué me trae paz entonces con Dios? Saber que Él conoce mi corazón y que mi corazón no tiene tendencia al mal sino al bien, que amo la integridad, que amo la honradez y la justicia, que amo la fe, que amo a Dios, que busco intimidad con Él y en ese camino fallo. Por eso la Biblia tiene distintas palabras para pecado, aunque nosotros en nuestro español solo usamos ese pecado. En la Biblia hay distintas palabras para pecado. Y no es lo mismo la impiedad. No es lo mismo la impiedad. No es lo mismo la iniquidad, la transgresión, amartía. Hay una palabra griega, hamartía. Significa errar al blanco. Da la idea de un hombre que está lanzando una flecha o un artefacto a un blanco. Y ahí lo tiene. Y ahí está esforzándose todo lo que puede. Y hace todo lo que puede por dar en el centro del blanco. Pero cuando tira la flecha, pues no siempre lo logra porque no es perfecto. Porque su vista no es tan perfecta, sus nervios, su técnica. Y por mucho que quiera lograrlo, no siempre todas las flechas dan en el blanco. Pero ahí está el esfuerzo de la persona por hacerlo. No es lo mismo, hermano, no es lo mismo la impiedad de la persona que rechaza a Dios, que no quiere saber de Dios, que lucha contra Dios, que va en contra de la verdad de Dios, que dice Dios no es nada, Dios no significa nada, Dios no verá, y legaliza la maldad, hace lo malo por decisión propia. No es lo mismo que el creyente que se esfuerza, que el cristiano que quiere reflejar la gloria de Dios y busca en la palabra diariamente y quiere obedecer, pero a veces falla. No es lo mismo, hermano, no es lo mismo. No es lo mismo la iniquidad del que hace lo malo. Si la impiedad es mala, mala es la iniquidad. La maldad en el corazón en vez de la bondad de Dios, dominado por la carne, por el mundo, por Satanás, por sus propias concupiscencias. No es lo mismo, hermano, que la persona que busca a Dios. No es lo mismo el transgresor que dice, conozco esa ley, pero la voy a violar. El transgresor conoce la ley, sabe la bondad de la ley, pero determina violarla. No es lo mismo que el que comete amartía. Y ahí está Noé, que haya gracia delante de Dios, porque quiere hacer lo bueno, porque busca continuamente hacerlo y logra más. Claro que es mejor que toda su generación y la gente lo reconoce, pero no es perfecto y necesita la gracia de Dios. Allí donde a ti te falla, esa perfección llega a Dios con su gracia, que la concede a aquellos que por la fe y su relación con Él a través de Jesucristo le ha llegado como algo inmerecido. Todas las expectativas para ganarlos el favor de Dios que nosotros hacemos son insuficientes, pero toda la manera y todo el empeño que ponemos en reflejar el carácter y la gloria de Dios, Dios los ve, hermano, y nos bendice desde el cielo con su gracia, con su gracia. Dios bendice al que ama la justicia. Dios ama al que ama la integridad. Dios extiende su favor al que se compromete con la obediencia y mira a Él con fe. El buen estilo de vida y el carácter íntegro de Noé no influyó mucho en su generación. De hecho, influyó poco en su generación. Nosotros nos damos cuenta que ese estilo de vida maravilloso, ese carácter maravilloso de Noé, no logró hacer nada entre aquellas personas. Aquella gente siguieron viviendo mal. Posiblemente hasta se burlaban de Noé. Noé predicó, dice la Biblia, que el Espíritu de Jesucristo estuvo en Noé 120 años predicándole a aquellas personas. Ninguno se salvó. Ninguno montó en el arca, solo él y su familia, 8 personas. Poco influencia tuvo entre su generación la perfección de vida, el carácter íntegro de Noé, pero mucho influyó en Dios para cambiar el destino de la humanidad. Hermano, oiga esto bien y grábelo. El buen estilo de vida y el carácter íntegro de Noé influyó poco en su generación, pero influyó totalmente en Dios y en el destino de la humanidad. Y hoy influye a millones, y ha influido a millones en la historia, la vida de Noé. Increíblemente así fue. El estilo de vida de Noé no fue valorado por aquella gente, pero sí fue valorado por Dios.
En el mundo nuestro, cuando una persona quiere vivir este estilo de vida de Noé, a veces la generación es tan mala que nos menosprecia. Incluso nos acusan a veces de moralistas o de hipócritas. Pero cuando Dios ve a un hombre ser justo, ser fiel, ser honesto, ser íntegro, obediente a Él, lleno de fe en Dios acerca del futuro, entonces Dios, con ese solo hombre, puede hacer que este mundo sea un mundo mejor. Cuanto más si son millones de hombres. La historia de la humanidad repetirá esta escena de Noé varias veces, hermano. No el diluvio, sino un hombre que transforma la historia. Surge un hombre como Noé y después aparecen cientos, miles de Noé que hacen cambiar radicalmente la historia de la humanidad. Piensa en hombres así. Abraham, que sale de su tierra y de su parentela. Moisés es el hombre que Dios levanta allí para salvar a aquel pueblo donde vendrá el Mesías. Josué, Elías, que se creyó solo. Jesús, Martín Lutero, Martin Luther King. Hombres que Dios levanta para cambiar la historia para bien. Hay otros miles de anónimos, fieles anónimos que un día veremos sentados cerca del Señor en las bodas del Cordero. Sí, porque cuando todos estemos en las bodas del Cordero, veremos sentados a la mesa de Él, cerca de Él, a personas conocidas, pero también a otros desconocidos. Gente que resultaron insignificantes para los hombres, para ser registrados en la historia de la humanidad, pero que resultaron demasiado valiosos para Dios, como para que se sienten a la derecha y a la izquierda del Hijo en las bodas del Cordero. Tú y yo, en este momento, hoy en día, podemos ser esos anónimos o reconocidos justos de Dios en este tiempo, creyentes que reflejan la gloria de Dios, fieles en integridad, en obediencia y fe, que harán la diferencia y que iniciarán un cambio para el futuro de la humanidad. A veces pienso que nosotros determinamos el día en que el Señor vendrá. Sí, Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente el Padre. Pero cuando veo que el fin pudo haber sido en tiempos de Noé, y sin embargo cambió por la fidelidad de un hombre, cuando leo en la Biblia textos como por ejemplo Mateo 24:14, que dice, será predicado el Evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin, y los que predican el Evangelio somos nosotros. Nosotros determinamos el momento del fin por nuestra diligencia o por nuestra desobediencia. La Biblia dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. El Señor espera, eso quiere decir que tal vez no hay una fecha exacta, sino que esa fecha Dios está esperando a acontecimientos determinados para que ocurra como que es el arrepentimiento de más personas. Eso está en 2 de Pedro 3:9. O cuando veo el ruego final de Juan en Apocalipsis, cuando el Señor Jesús termina diciendo, ciertamente vengo en breve, Juan dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Esto y muchos otros textos me han llevado a meditar en ocasiones si realmente Dios tiene ya una fecha o si nosotros somos los que al final determinamos el día de su venida con nuestro comportamiento, con una vida que refleja su gloria. Este es el tiempo que nos tocó vivir, hermano. Nuevamente Dios anda buscando en esta humanidad hombres conforme a su corazón. Nuevamente Dios anda buscando cristianos íntegros como Noé, como Abraham, como Moisés. Dios anda buscándote a ti como a Martin Luther King, como a Martín Lutero, para cambiar la historia. La humanidad necesita hombres que reflejen su gloria. Esta generación perversa no apreciará en ti tal vez la integridad, no apreciará en ti la honestidad, la justicia, tu obediencia a Dios y tu fe en Él. Pero Dios está observando tu vida. Dios está observando mi vida desde el cielo. Y está a punto de intervenir en el momento apropiado para usarte, para usarme, para usarnos. Porque nosotros, si somos verdaderamente reflejo de su gloria, podemos hacer un cambio radical que hará la diferencia entre un mundo mejor para seguir extendiendo el reino o una horrenda expectación de juicio para esta humanidad. Yo quiero, hermano, la acción de la misericordia de Dios, no el trueno de su juicio. Yo quiero que el Evangelio siga alcanzando a los perdidos con el amor del Señor y no que de pronto venga la matanza. Miles de personas que ahora mismo están muriendo en masa sin salvación, al punto, son tantos ya que los entierran hasta en fosas comunes.
Yo quiero paz para mi pueblo, luz para las naciones, prosperidad para la familia, salvación para el sufriente. Entonces no solamente debo clamar por eso, sino vivir reflejando la gloria de Dios. Porque ese es el plan de Dios. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú? Dios te necesita para el cambio. Él no quiere que tú seas una superestrella de las noticias, un hombre registrado en la historia de la humanidad. Tal vez Él quiere que tú seas un anónimo creyente que refleja su gloria, que tienes integridad, que obedece su palabra y que tienes la fe en sus promesas. Crees y vives ese estilo de vida que impacta a Dios, que tal vez pasa inadvertido para el vecino, pero no pasa inadvertido para la gracia de Dios. Tú puedes ser ese hombre. Tú puedes ser ese hombre. No tienes que ser el héroe de las multitudes. Solo vive y refleja su gloria. Sé una luz en la oscuridad. Sé un rayo de esperanza. Sé conforme a su corazón y Él te elegirá. Tú puedes ser ese hombre. Tú puedes ser esa mujer. Hombres que reflejan la gloria de Dios. Eso es lo que este mundo y esta humanidad necesitan, hermano. Entonces, tú dirás conmigo, yo quiero ser un hombre que refleja la gloria de Dios. Sí, pues hazlo ya. Sé tú ese hombre que refleja la gloria de Dios. Yo quiero ser ese hombre para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Oremos. Padre amado, gracias, porque puedes usar a un hombre imperfecto, pero que te ama, que te busca, para hacer la diferencia, para hacer un cambio. Ayúdanos a querer impactarte a ti, no querer impactar tanto a este mundo. Este mundo que no aprecia la honestidad, ni la integridad, ni la fe, ni la bondad, ni la honradez. Pero que tú sí, Señor, lo aprecias. Ayúdanos a buscarte a ti primero. Ayúdanos a honrarte con nuestras vidas a ti primero. Ayúdanos a ser reflejo de tu gloria y para tu gloria. Yo creo hoy, oh Dios, que los creyentes de este mundo podemos hacer un cambio radical a la historia de la humanidad presente en esta crisis mundial que no carece de propósito tuyo. Podemos ser un agente de cambio en esta historia si solo nos proponemos ya desde el humilde cuarto de nuestras habitaciones hacer un reflejo de tu gloria donde quiera que estemos. Gracias. Oramos y pedimos y nos comprometemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador por siempre. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.